Continuando con el capítulo 4, el 4.3 indica momento de una fuerza respecto a una línea. A diferencia del anterior punto, este momento ya no es con respecto a un solo punto, como antes mencionábamos, sino ahora es con respecto a una línea. Y su aplicación podemos ver en muchos lugares, como por ejemplo esta gráfica que vemos acá. Y podemos ver que esta persona está tratando de hacer girar esta toseta, la cual está envolviendo un cable que está acá. Entonces nosotros sabemos que el mecanismo de funcionamiento de esta toseta es que tiene que girar con respecto a este eje que está a este lado, para que pueda girar y envolver este cable. Entonces la persona puede ejercer una fuerza, tendría que ejercer una fuerza de tal manera que sea perpendicular a este eje de rotación. En este caso de aquí podemos ver a la misma persona que está aplicando la misma fuerza como en este caso, pero su dirección de esta fuerza, como pueden ver, es paralelo a este eje. Por lo tanto, como esta fuerza es paralela a este eje, es imposible que esta fuerza haga girar esta toseta con respecto a este eje que está acá. Eso es solamente porque es paralelo a este eje. Mientras que en este caso de acá, la fuerza es perpendicular a este eje. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar el momento de esta fuerza con respecto a este punto P, pues nosotros sabemos que ese momento va a ser igual a la distancia D multiplicado por esa fuerza F. Esto para este caso de acá. Si observamos este otro caso y quisiéramos encontrar el momento, ese momento va a ser igual a esta distancia D multiplicado por esa fuerza que está acá. Como pueden observar, tanto este caso de acá como el caso B son idénticos en cuanto al momento con respecto a un punto P, porque el punto P sigue estando en el mismo lugar, las distancias es idénticas para los dos y la magnitud de la fuerza pues va a ser la misma en los dos casos. Si bien el momento con respecto a ese punto son idénticos, ¿sí? Nosotros podemos ver la diferencia que hay con la dirección de la fuerza, ¿no? La dirección en este caso es una y en este otro caso es otra dirección. Y ya dijimos que en este caso esta fuerza F va a poder hacer girar la toseta con respecto a este eje. Y eso se da porque el momento con respecto a este eje es distinto que el momento de esta otra fuerza con respecto a este eje, ¿no? Con respecto al punto, claro, los dos son iguales, pero con respecto al eje ya no van a ser idénticos, ya no van a ser iguales. Bien, otra aplicación que podemos encontrar nosotros es, por ejemplo, bueno, aquí dice que es una turbina con eje de giro L, indica acá. ¿Ya? Imagínense una turbina, ¿no?, en la cual se le está aplicando esta fuerza, cuyos componentes, ¿no?, descomponiendo esta fuerza, resulta que su componente en el eje X es esta, en el eje Y es esta y en el eje Z es esta. Ahora vemos acá que el giro de rotación de esta turbina es precisamente este eje, ¿no? Entonces lo que tenemos que encontrar es el momento con respecto a este eje, ¿no? El momento que va a hacer que esta turbina gire con respecto a este eje que está acá. Como dijimos, esta fuerza se descompuso en estas tres, en el eje X, Y y Z. Fíjense que el punto donde se está aplicando esta fuerza F tiene una distancia A con respecto al centro de la turbina,
con respecto al origen de coordenadas que está acá, ¿no? Con respecto a este origen de coordenadas es igual a 0, bueno, es igual a A, ¿verdad? Bien, pero aquí está la magia, ¿ya? Aquí está la aplicación de los momentos con respecto a líneas. Esta componente X, ¿no? Su línea de acción de esta fuerza Fx pasa e intersecta con el eje de la turbina, justo intersecta aquí en el origen. Por lo tanto, no habría una distancia entre el eje de la turbina y la línea de acción de la fuerza Fx. Por lo tanto, no hubiera momento, ¿no? Su momento sería igual a 0. La componente Y, que está acá, vemos que es perpendicular al eje de rotación de la turbina y además está separado con una distancia, o sea que no intersecta. Así que el momento de esa componente de fuerza en el eje X con respecto a la línea la vamos a llamar con la letra L, ¿no? Sería igual a la distancia A que estamos viendo allá, multiplicado por la fuerza. Estamos escribiendo de forma escalar acá, ¿no? Ese sería el momento de la fuerza Fy con respecto al eje de rotación. Pero esto y más antes habíamos visto, por ejemplo, que el momento con respecto a la línea, pero a causa de, por ejemplo, la componente Fx, ¿no? Estamos viendo que no existe una distancia A, sino intersecta con el eje, eso sería 0. Por lo tanto, no hay un momento de la fuerza Fx. La fuerza Fx no ejerce un momento con respecto a la línea. Algo similar ocurre con la componente Z, que está acá. Esta componente Z, ¿ya? Si bien no intersecta con el eje de la turbina, porque este componente Fz es paralelo al eje de la turbina, ¿ya? No intersecta y tiene una distancia de separación, ¿ya? Pero no va a haber momento ahí de Fz con respecto a la línea de la turbina porque es paralela al eje de la turbina, como habíamos visto más arriba con alto Z, ¿ya? Por muy grande que sea esta fuerza Fz aplicada en este punto, no lo vamos a poder hacer rotar a la turbina con respecto a su eje, no se va a poder. Lo mismo pasaría con Fx. Por muy grande que esté esa fuerza, no lo va a rotar. La única que la va a hacer rotar acá es esta componente, ¿ya? Entonces, para que una fuerza haga rotar con respecto a una línea, tiene que cumplir unas dos condiciones. Una es que la dirección de la fuerza tiene que ser perpendicular al eje de rotación, ¿ya? Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que no tiene que intersectarse, ¿no? No tiene que intersectarse, tiene que haber una distancia A, de tal manera que podamos encontrar el momento. Entonces este de acá es el momento escalar de la fuerza Fy con respecto al eje de rotación de esa turbina, ¿sí? Entonces la responsable para que esa turbina gire es esta componente Fy, ¿no? Digamos, tú le das una fuerza total acá, esta se descompone en 3. De las 3 componentes, la única que está sirviendo es la componente en el eje Y, Fy. Esa es la única que hace rotar a la turbina. Las otras 2 no intervienen en la rotación, ¿no? Si no intervienen en otras cosas. Por ejemplo, la componente Fx lo que está haciendo es, lo está jalando la turbina en esa dirección, ya haciendo que se flexione la turbina, ¿no? Causa flexión en la turbina esa componente Fx. Esta componente Fz lo está jalando en este sentido, así que está aplicando esfuerzos seguramente sobre los rodamientos que podrían estar en el sector, ¿no? Rodamientos en el sector. Aquí tendría que haber rodamientos, entonces esa componente está causando esfuerzos sobre los rodamientos, en un sentido en este caso, no en un solo tipo.
Esta fuerza Fx, aparte de que tiende a flexionar al eje de la turbina, también está ocasionando reacciones en los rodamientos que están acá. Bueno, ahora esto que habíamos visto acá era de forma escalar lo que hemos hecho el análisis, pero de forma vectorial su análisis vendría a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos una línea cualquiera que podría ser el eje de la turbina, por ejemplo. Tenemos una fuerza F que está en el espacio, ¿no? Entonces nosotros lo que podríamos hacer es lo siguiente, como indiquen en este caso, ubicamos un punto conocido sobre la línea, que en este caso va a ser el punto P. Entonces de ese punto P trazamos el vector R hasta un punto que también sea conocido sobre la línea de acción de la fuerza. De esa manera armaríamos el vector radio R. Y nosotros sabemos que haciendo R cruz F estaríamos encontrando el momento con respecto a ese punto, ¿no? Este que está acá. Este sería el resultado del producto cruz entre este vector R y esta fuerza F. Entonces es el momento con respecto a este punto. Este momento va a tener una dirección específica, seguramente, y puede estar inclinado cierto ángulo con respecto a la línea, ¿no? De acuerdo a la dirección que tenga este momento puede estar cierto ángulo. Entonces lo que se tiene que hacer es que este vector que está acá, el vector momento que está acá, el vector con respecto a un punto, de ese vector tendremos que sacarle sus componentes. Tendríamos que sacarle su componente paralela al eje y va a haber una componente normal al eje. Así. Más adelante habíamos dicho en el caso de la turbina que una fuerza que intersecte con el eje no va a realizar un momento, ¿no? Entonces esta fuerza de acá, o mejor dicho, este componente de momento no existe, ¿no? Porque va a cruzarse con la línea. O sea, no hay cómo haga girar. Pero esta que está acá, esta componente que es paralela a la línea, esta sí es el momento con respecto a la línea, la que existe, ¿no? Este sería el momento con respecto a la línea. Entonces, como resumen, primero tendríamos que encontrar el vector o momento con respecto a un punto y de este sacarle su componente que sea paralela a una línea. Entonces, de esa manera estaríamos encontrando el momento con respecto a una línea. Y eso se está resumiendo en esta ecuación que está acá. ¿Sí? En esta ecuación. Entonces, el momento con respecto a una línea va a ser igual a el producto punto entre el vector unitario de la línea con el vector momento con respecto a un punto, ¿no? Entonces, de esta manera estamos encontrando el vector momento con respecto a una línea. Su magnitud sería todo lo que está acá, ¿no? Esa sería la magnitud del vector momento. El momento con respecto a la línea, ¿no? Si esto está como vector, entonces eso va a ser la magnitud. Así. También sirve esta ecuación, ¿no? Porque nosotros sabemos que vector momento con respecto a un punto es R cruz F, ¿no? Y si esta ecuación sirve, entonces aquí abajo, por ejemplo, podemos ver que si quisiéramos encontrar directamente el resultado, tendríamos que hacer este producto triple. Este determinante de producto triple tendríamos que resolver, donde aquí tenemos que colocar el vector unitario o las componentes del vector unitario de la línea en particular, el vector del radio R y el vector fuerza. Resolviendo esto estaríamos encontrando la magnitud del momento con respecto a una línea, ¿no? Como se indica acá. Ya.
Las aplicaciones pueden ser muchísimas, ¿no? Desde, por ejemplo, esta turbina que hemos estado analizando más adelante. Esta turbina, pero también podríamos encontrar otras. Por ejemplo, si observamos acá, ¿no? Cuando nosotros, o sea, el vector con respecto a una línea, estamos diciendo, como en este caso que está acá, por ejemplo, si nosotros tenemos que aplicar una fuerza adecuada de tal manera que podamos hacer girar un respectivo mecanismo, ¿no? Ahora, en cuanto a los sentidos, por ejemplo, en cuanto al sentido, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, este que está acá, fíjense, este de acá, este es el vector momento total, y este se puede descomponer en los tres ejes, en el eje X, Y y Z, como está indicando ahí, ¿no? Les dije que revisen en el internet, que averigüen en YouTube con algunos videos acerca de la zela de la mano derecha, ¿no? Fíjense cómo gira. En este caso lo que está haciendo es, fíjense, cuando gira la bolita en sentido antihorario, es positivo el momento, porque la flecha está hacia arriba, ¿no? Y cuando gira en sentido horario, la flecha se va hacia abajo, ¿no? De esa manera estaría indicando los signos del producto cruz, como está indicando ahí. Ya, entonces ahora vamos a ver tal vez algún ejemplo de aplicación que esté por acá, ¿no? Para que podamos nosotros plasmar, ¿ya?, este concepto, como por ejemplo este ejemplo que dice aquí. Y aquí tenemos una base que está en 3 dimensiones. En este caso este no es un collarín, como podemos ver aquí, sino es un sistema de tuberías. Y en este extremo se está aplicando una fuerza. Entonces lo que nos pide es que encontremos el valor del momento de esta fuerza respecto a la base BC. Al decirnos con respecto a la base BC, entonces nos está haciendo con respecto a la línea BC, ¿no? La línea BC, que sería esta. Entonces su resolución de este sería sencillo, ¿no? Tendríamos que encontrar entonces el vector unitario de esta línea BC, ¿no? El vector unitario BC, que podemos encontrar fácilmente porque conocemos los puntos B y conocemos el punto C. Luego el vector R tendría que construirse desde un punto que se conozca de la línea hasta un punto que se conozca sobre la fuerza. Entonces este podría ser, por ejemplo, desde el punto B hasta el punto A, porque el punto A se conoce, es un punto sobre la fuerza, o desde el punto C hasta el punto A, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar nosotros este de acá, que va a ser el vector R. Entonces, aquí estaría el vector R. Y obviamente aquí tenemos nosotros la fuerza F como dato. Entonces, si queremos encontrar la magnitud del momento de esta fuerza con respecto a esta línea, como dijimos más adelante, ese momento con respecto a la línea, como magnitud, esto va a ser igual a vector unitario de la base BC, producto punto con de R cruz F.
¿no? Y esto va a ser igual, tenemos que armar un determinante total grande, ¿no? Un determinante grande, donde aquí arriba tenemos que poner, por ejemplo, las componentes x e y del vector unitario, ¿no? En z. Y aquí del vector r, rx, ry y rz, ¿no? Y de aquí la componente de la fuerza que aquí ya la vemos nosotros, ¿no? Es menos 2, por ejemplo, más 6 y más 3. Entonces, resolviendo este determinante, nosotros vamos a obtener la magnitud del momento con respecto a la línea, ¿no? Si lo quisiéramos como vector, entonces todo este resultado lo volvemos a multiplicar por el vector unitario BC y ya está. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos resolver este ejercicio. Bien, ahora vamos a ir más adelante al otro tema que se refiere en este caso a los pares. Vamos a ver qué son o a qué se refieren con pares, ¿no? Pares de fuerzas. Y en este caso, bueno, un par de fuerzas, ¿qué es? Pues un par de fuerzas va a ser como nos está indicando en esta gráfica que está acá. Entonces acá podemos ver nosotros que cuando tenemos dos fuerzas cuyas magnitudes son idénticas y que tienen la misma dirección, ¿no? Que tienen la misma dirección pero no se intersectan, o sea que son paralelas, entonces a este le vamos a llamar un par de fuerzas, ¿sí? Entonces este que está acá va a tener, ¿no?, una distancia acá, una distancia de separación de. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que cuando tenemos un par de fuerzas como esto, sí podemos encontrar su momento de este par de fuerzas, que en nuestro caso sería igual a la magnitud de una de las fuerzas multiplicado por la distancia, ¿no? Ese va a ser igual al par de fuerzas. El signo lo vemos como en este caso, ¿no? Lo analizamos si es en dos dimensiones, si está girando en sentido antihorario o en sentido horario, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este tipo de configuración, este es lo que nosotros le conocemos como par de fuerzas. Ese par de fuerzas podemos nosotros obtener en muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos aflojar un perno, nosotros aplicamos un par de fuerzas para que pueda girar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que la mano izquierda hacia abajo, la mano derecha hacia arriba. Entonces, este par de fuerzas, ¿qué sería igual el momento de esta fuerza con respecto, o sea, a qué sería igual este par de fuerzas? Al decir par de fuerzas, estamos diciendo también momento, ¿ya? Un par para nosotros va a ser igual que un momento, ¿ya? Un par es igual que un momento, ¿sí? Ese par, el nombre par, viene justamente del par de fuerzas que está acá, ¿no? Cuando tenemos esto se convierte en un momento puro, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo estaría girando ese momento que está produciendo ese par de fuerzas? Desde ahora vamos a llamar par. Ese va a ser su giro. Entonces ese par, que lo podemos seguir llamando m, va a ser igual a una de las fuerzas multiplicado por la distancia que hay entre las dos fuerzas, entre el par de fuerzas, ¿no? La distancia, que aquí sería a más b. Bueno, en realidad no sería a más b, ¿no? Porque el eje de rotación de este dispositivo es este que está acá,
pero como es un par, nosotros tendríamos que poner aquí A más B. ¿Sí? Y para que funcione el mecanismo, A tendría que ser igual a B, ¿no? Para que ese eje coincida con el eje de aquí del perno que quieren sacar, ¿no? Del perno que quieren sacar. Entonces, como este caso, pues, podemos tener varios ejemplos. ¿No? Podemos tener varios ejemplos como este caso que está acá. Entonces, matemáticamente, veamos acá que nos indica. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se convierte, ¿no? Este par de fuerzas en este. Estos tres que vemos acá son sistemas equivalentes. ¿Sí? Este sistema que vemos acá es equivalente a este sistema que vemos acá, ¿no? Porque este par de fuerzas en los dos desaparecen y se convierten en un par directamente. Este nosotros lo vamos a llamar como par. Y este 8 kilonewtons metro es el resultado de multiplicar, ¿no? La magnitud de esta fuerza, que es 2, por la distancia que hay entre estos dos fuerzas, que en este caso debe ser 4 metros, ¿no? Si vemos en X aquí está 3, en X aquí está 7, la diferencia sería 4 metros en X. Entonces 2 por 4, el resultado es 8. Y además es positivo aquí, porque aquí vemos cómo va a girar. Aquí ya estamos poniendo cómo va a girar ese par de fuerzas. Si fuera al otro lado, el par, entonces sus resultados serían negativos, como en este caso. ¿No? Aquí lo que está haciendo es simplemente demostrar. ¿Ya? Aquí podemos ver qué está haciendo. ¿Sí? ¿Qué tal si la pregunta hubiera sido encontrar el momento de estas dos fuerzas con respecto al origen del sistema de referencia? ¿No? Si esa fuera la pregunta. Entonces, ¿a qué sería igual el momento? Si trabajaríamos esto escalarmente, ¿no ve? El momento con respecto al origen del sistema de referencia sería igual a lo siguiente. Si vemos primero esta fuerza que está acá, vemos que su giro sería horario y por tanto sería negativo su resultado. Y sería igual a su magnitud, que es igual a 2 kilonewtons, y tendríamos que multiplicarle por la distancia que hay de esta fuerza hasta el origen, que es igual a 3 metros. ¿No? Luego le sumaríamos el momento de esta otra fuerza que está acá, que su magnitud también es 2, y tendríamos que multiplicarle por la distancia que tiene hasta el origen, que en este caso es 7. Así como está acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros esto volvemos a acomodar, ¿qué resulta? De aquí podemos factorizar nosotros 2. Y adentro se sería quedando 7 menos 3. ¿No? Igual a 2 por 4. Entonces, este momento que está acá, el momento que está acá, ¿sí? Ese momento es este que está acá, ¿no? Y aquí está el resultado que sacamos, entonces 2 por 4, 8. Ahora, un par de fuerzas tiene un punto en ese específico de aplicación. En este caso hemos encontrado con respecto al origen. Entonces alguien dirá, entonces deberíamos de haber colocado acá ese momento, ¿no? Pero como es un par de fuerzas, ¿no? Como es un par de fuerzas, la característica que tiene es que el punto de aplicación puede estar en cualquier lado. Puede estar acá, etc. Es independiente del punto. Si no, revisen ustedes, ¿no? Revisen ustedes, por ejemplo, traten de encontrar el momento de este par de fuerzas con respecto a otro punto, ¿ver? Digamos ese punto que sea, digamos acá,
Este digamos que sería el punto, en la mitad entre esta fuerza y esta fuerza. Si ustedes resuelven como la manera que hemos hecho en este lado, van a encontrar el mismo resultado, ¿no? El resultado va a ser siempre el mismo, o sea que es independiente del punto. De esa manera encontramos los respectivos pares. Y ya vemos acá, más acá podemos ver, y con esto estaríamos acabando la parte de pares. Realmente es sencillo encontrar o trabajar con pares, ¿no? En este caso, a ver, este ejercicio por ejemplo indica lo siguiente. Ya, a ver, si nos ubicamos en este ejemplo, dice, determine la suma de los momentos ejercidos por los dos pares sobre el tubo que se muestra en la figura. ¿Cuáles son esos dos pares de fuerzas? Pues aquí vemos un par de fuerzas y aquí estamos viendo otro par de fuerzas. Como si podemos ver, estos pares son idénticos, ¿no? Por ejemplo, este 20 newtons, 20 newtons. Uno tiene un sentido, el otro tiene diferente sentido. Tienen que ser de misma dirección, pero de sentido contrario, para que se vuelvan pares, ¿no? Para que pueda ser gira. Y están separados a 2 metros acá. Entonces el par en este lado, ¿no? Este par que está aquí en la parte roja va a ser igual a 20 por 2. Y vemos entonces este otro par que está acá. Podemos ver que tiene una inclinación, ¿no? Un ángulo de 60 grados con respecto al plano XZ, ¿no? Estas fuerzas que están acá. En este caso lo que se debe hacer es sacar sus componentes de estas fuerzas. ¿Sí? Sacamos sus componentes. Esta tendría que sacar una componente en el eje, digamos así, y tendría que tener una componente otra en ese otro sentido. Este lado lo mismo. Sacamos una componente así y este lado tuviéramos una componente así. Ya. Estas componentes que están aquí serían paralelas al eje Y y estas otras serían paralelas al eje Z. Bien, y por ejemplo, las de acá su componente de acá sería 30 por coseno del ángulo 60, ¿no? Coseno de 60. Y estas otras componentes de acá serían 30 por seno de 60. Si sacamos sus componentes de esta manera, ahora ya habrían tres pares, ¿no? Una que ya teníamos acá, que ya estaba descompuesto, porque estas fuerzas ya son paralelas al eje Z. Y estas otras que las hemos descompuesto, entonces tuviéramos aquí otro par, y aquí tuviéramos otro par. Ya se convierte en tres pares. Entonces ya se imaginarán a qué va a ser igual este par que está aquí arriba. Este par que está aquí arriba va a ser igual a 30 seno de 60 por 4 metros. Y este par que está aquí abajo sería igual a 30 por coseno de 60 por 4 metros. Pero ahora veamos las direcciones, ¿no? Porque lo que estamos encontrando es el momento con respecto a toda la tubería. La dirección que tiene este par de aquí, la dirección que tiene fíjense cómo está girando. Su dirección de sería en el eje X, ¿no? O sea, en Y sería su dirección de este par. La dirección que tiene este otro de acá, que está aquí abajo, la dirección, fíjense, esas fuerzas están en el plano XZ. ¿Y cómo va a ser girar este par de fuerzas? Pues va a ser girar
más o menos va a ser girar así, ¿verdad? Entonces su dirección va a ser en el eje Y, ¿no? En J, esa es su dirección de este par. Y de este otro que está aquí arriba, fíjense cómo está haciendo girar. Este está haciendo girar así, ¿no? Entonces su dirección de ese sería en Z. En este caso sería menos K, por la dirección que tiene, por cómo está rotando estas fuerzas, ¿verdad? Eso sería en Z. Bien. El último punto de este capítulo es el de sistemas equivalentes. Estos sistemas equivalentes, bueno, nos permite, es una introducción prácticamente al capítulo 5. ¿Ya? Aquí nos permite evaluar cómo podríamos nosotros encontrar reacciones en algunos soportes. Pero en este caso, a lo que se refiere a sistemas equivalentes es prácticamente, no es muy complicado de entender. A ver, vamos a fijarnos este que está acá. Aquí está indicando, aquí están las dos condiciones para dos sistemas que estén equivalentes. Aquí tenemos los dos sistemas. Fíjense, sistema 1 y sistema 2. En el sistema 1, ¿sí?, se trata de las fuerzas que están sobre un objeto. Fuerzas y momentos sobre un objeto. El sistema 2 es el mismo objeto del sistema 1, pero que puede estar sometido a otras fuerzas y otros momentos. Como en este caso, en el sistema 1 hay dos fuerzas y hay lo vamos a empezar a llamar un momento o un par. Y en el sistema 2 hay una fuerza y dos pares. Entonces, para que estos dos sistemas sean equivalentes, significa que sean iguales en el sentido de equilibrio, es que la primera condición es que la suma de fuerzas en el sistema 1 tiene que ser igual a la suma de fuerzas en el sistema 2 para que sean equivalentes. Y la suma de momentos con respecto a un punto en el sistema 1 tiene que ser igual a la suma de momentos con respecto al mismo punto en el sistema 2. ¿No? De esta manera estaríamos encontrando dos sistemas que sean totalmente equivalentes. Como en este caso, por ejemplo, ya se está tratando de cumplir esta condición. Dice, la suma de fuerzas en el sistema 1 va a ser igual a FA más FB. Y la suma de fuerzas en el sistema 2 es FD. Entonces, esta igualdad tendría que cumplirse para que sean equivalentes. Lo mismo tendría que ocurrir en el caso de momentos, ¿no? En caso de momentos, hacer la misma evaluación. Y esto sugiero que lo lean con calma y lo analicen, estas demostraciones con vectores, porque al final se van a dar cuenta de que realmente no es nada complicado. Ya, tal vez con un ejemplo podríamos nosotros comprenderlo mejor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Fíjense acá, a ver, veamos. Vamos a buscar un ejemplo que está más aquí abajo. Ya, bueno, aquí encontramos un ejemplo, pero que son con fuerzas. Tal vez podríamos encontrar otro ejemplo que sea más, que se comprenda mejor. Podría ser este en dos dimensiones. Este está mejor, este ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un sistema, ¿no? Le está llamando sistema 1. Y el enunciado dice, el sistema 1 consiste, como lo vemos aquí, ¿verdad?, una viga que está empotrada en este extremo. Y sobre esta viga se están aplicando estas dos fuerzas y este par en estos puntos que están acá. Dicen, el sistema 1 de la figura consiste en dos fuerzas y un par
que actúan sobre un tubo. Se presenta el sistema 1, dice, mediante dos opciones. En inciso A, una sola fuerza que actúe en el origen del sistema coordenado y un solo par, como en este caso. Y B, una sola fuerza. Entonces, nos está pidiendo que encontremos dos sistemas que sean equivalentes al primero, ¿ya? Nos dan las condiciones, ¿no? Un sistema tiene que haber una fuerza en el origen y un par. Y el sistema 3 nos dice que tiene que haber solamente una fuerza, pero que sea aplicado en algún punto, ¿ya? Para que sean equivalentes estos tres sistemas, en realidad, lo que tenemos que encontrar aquí es el valor que tiene que tener esta fuerza F y el valor que tendría este momento, o este par. Y el sistema 3 tendríamos que averiguar a qué va a ser igual esta fuerza F y la distancia donde se está siendo aplicada, ¿ya? Encontrando esos valores, esas incógnitas, tuviéramos tres sistemas que son totalmente equivalentes, ¿ya? Significa que cualquiera de las tres podríamos estudiar para cualquiera de los tres sistemas los podríamos escoger para poder analizar, por ejemplo, las reacciones en este soporte de la viga, o para querer encontrar el diámetro de la viga o la sección de esta viga, etc. ¿Ya? Todos estos sistemas de fuerzas son totalmente equivalentes, eso se refiere. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Sabemos que tenemos este sistema de acá, tenemos este sistema y queremos convertirlo en este sistema de acá. Lo que tenemos que hacer es cumplir las condiciones que tenemos. La suma de fuerzas que esté en este sistema tiene que ser igual a la suma de fuerzas que esté en este otro sistema. Eso podemos hacer. A ver, suma de fuerzas en el sistema 1 va a ser igual a, aquí tenemos 20i más 20j y aquí tenemos más 30j, ¿no? Sumados los dos va a ser más 50 más 50j. Esa es la suma de fuerzas en el sistema 1. Tiene que ser igual a la suma de fuerzas en el sistema 2. ¿Y aquí es igual a la suma de fuerzas en este sistema 2? Pues es F, porque no sabemos cuánto es Fi, es F. Bien, ya tenemos una ecuación ya. Y ahora, aquí nos está indicando, ahora tenemos que sacar acá la suma de momentos con respecto a un punto en el sistema 1 para igualarle en el sistema 2. Ese punto podríamos escoger, por ejemplo, el origen, ¿no? Entonces, la suma de momentos con respecto al origen de este sistema va a ser igual a, aquí tenemos, todas van a tener dirección en Z, eso ya sabemos, ¿no? A ver, este que está acá lo podríamos descomponer para que nos haga mucho más fácil, ¿no? Este vamos a descomponer en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. La fuerza horizontal va a ser igual a 20 y la fuerza vertical también vale 20. Bien, entonces, la suma de momentos del sistema 1 con respecto al origen va a ser igual a 30 por 3, ¿no? Que eso es igual a 90. Y va a ser positivo, ¿verdad? Va a ser positivo, porque gira en sentido antirradio. Luego, más, aquí otra fuerza va a ser más 20 por 5. Entonces, más 20 por 5 es 100. Esta otra fuerza horizontal, que también vale 20, no va a ser momento con respecto al origen porque va a pasar por el origen, no tiene distancia. Y finalmente le sumamos, también es positivo, este par que tenemos acá, que es igual a 210. 210. Ya. Bien. Ya tenemos, todo esto es la suma de momentos en el primer sistema con respecto a un punto. Tiene que ser igual a la suma de momentos en este sistema de acá, en el 2, con respecto al mismo punto. Y ese punto era el origen. Aquí, por ejemplo, tenemos esta fuerza, pero esta fuerza ya está pasando por el origen, así que no hace momento.
y tenemos este momento m, pues esto será m. Ya está, ya hemos encontrado los dos resultados. Significa que en el sistema 2 esta fuerza F va a ser igual a, pues lo que está acá, 20i más 50j, ¿no? O sea, si colocamos como vector, esto sería igual a 20i más 50j. También podríamos colocarlo directamente como un valor escalar, pero en ese caso tendríamos que colocarle aquí su ángulo, ¿no? Y el momento sería igual a 310, pues sería igual a 400, su momento, ¿no? Sus unidades, claro, esto va a estar en kilonewtons metro, ¿no? Kilonewtons metro, y este va a estar en kilonewtons. Entonces fíjense, ya hemos encontrado el sistema 2, ¿ya? Este sistema 2, con estos valores, con este valor de fuerza y el valor de este momento, de este par, es totalmente equivalente al sistema original. Equivalente. Ahora lo mismo también podríamos hallar este otro sistema. Para encontrar el sistema 3, que también tiene que ser equivalente a los dos primeros, podríamos igualar, digamos, sistema 1 con el sistema 3, o también podríamos igualar sistema 2 con el sistema 3, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso, digamos, vamos a igualar sistema 2 con el sistema 3. Suma de fuerzas en el sistema 2 es esto. Tiene que ser igual a la suma de fuerzas en el sistema 3. Que en este caso va a ser lo mismo. ¿No ve? Para que sea igual. Va a ser 20i más 50j. Y aquí indica, ahora, la suma de momentos en el sistema 2 tiene que ser igual a la suma de momentos en el sistema 3, ¿no? Vean, hagamos eso. La suma de momentos en el sistema 1 con respecto a un punto. Ese punto, ¿cuál va a ser? Ese punto podríamos igual mantener que sea el origen. Entonces, suma de momentos en el sistema 2 con respecto al origen va a ser igual a, pues, 400 solamente. Solo es porque esta fuerza pasa por el origen, no va a ser un momento. Y solo tuviéramos 400. Entonces, esto tiene que ser igual a la suma de momentos en el sistema 3 con respecto al origen. Bien, aquí no tiene que haber un par aquí, ¿no? Esa es la condición. Pero tenemos que encontrar a qué distancia tiene que estar esta fuerza. Entonces aquí tuviéramos, de aquí sacaríamos este que está acá, igual lo podríamos nosotros descomponer, ¿no? En una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal, que va a ser igual a 20, no va a ser momento porque pasa por el origen. Y la componente vertical, que es 50, este sí va a ser momento. Ese va a, ¿y a qué sería igual? Sería 50 por distancia. 50 por distancia. Entonces de aquí nosotros sacaríamos el valor de la distancia, ¿no? Y ese valor de la distancia, despejando de acá, va a ser igual a 40 entre 5, pues sería igual a 8 metros, ¿no? Sería igual a 8 metros. Y listo. Esta fuerza, si la colocamos a 8 metros del origen, pues en esa situación, en esa configuración, es totalmente equivalente a este sistema de acá o a este que está acá, el original. Entonces, estos tres sistemas llegarían a ser totalmente equivalentes. Bueno, eso es todo con respecto a este capítulo, a este sistema de equivalencias.